Estudias 5 años, una carrera, te gradúas y 5 años después lo que aprendiste ya está viejo. Según varios expertos, esa es hoy la vida útil de una habilidad técnica, 5 años. Vivimos en un mundo que cambia muy rápido. Nuevas tecnologías y en específico la inteligencia artificial están cambiando cómo trabajamos. Y eso golpea de lleno a las carreras universitarias. Los que ya estudian y los que apenas eligen qué hacer con su vida afrontan un futuro con mucha incertidumbre. No siento que estemos preparados para un cambio tan importante. La verdad, varias marcas, están yéndose a usar lo que vemos en la tele, de que ya comerciales con IA. O les hace falta como que adaptarse más al cambio constante del mundo. Hay miedo, pero también hay optimismo. En este episodio te contamos cuáles son las carreras del futuro, qué piden hoy los empleadores y si nuestras universidades están listas para lo que viene. Al final, vas a tener herramientas para decidir mejor tu propio futuro. Una pregunta para empezar. Si fueras más joven, ¿volverías a estudiar lo mismo que estudiaste? Empecemos por una idea incómoda. Para mucha gente, la universidad solo sirve para conseguir empleo y desde ahí se juzga todo. Si tu carrera da trabajo, genial. Si no, no. Pero las cosas son más complicadas. Times Higher Education, que cada año mide las mejores universidades del mundo, encontró un problema serio en América Latina. Nuestras universidades son rígidas y jerárquicas. Les cuesta seguirle el ritmo a un mundo que no para. A eso se suma otra cosa. Mucha teoría, poca práctica, pocos vínculos con la industria y con la tecnología. Carreras que se van devaluando porque las universidades casi no invierten en investigación ni en infraestructura digital. Son afirmaciones fuertes, ¿no? Veamos qué opinan los expertos. Algo importante entender es que las universidades sí están avanzando. Yo creo que estamos preocupadas por todos estos cambios en el entorno. El problema es que muchas veces el ritmo del cambio tecnológico es más acelerado que el ritmo natural de transformación académica. Tecnologías como la inteligencia artificial o la automatización, la economía digital, pues evolucionan en días, en meses. Por aquí decimos muchas veces que nuestros ciclos nos limitan porque quizás un cambio no lo podemos hacer antes de que termina un periodo académico. Una universidad piensa en semestres, ¿correcto? Hoy la tecnología avanza en semanas. Ahí nace el desfase. Otro reto es la parte cultural y organizacional. Todavía las universidades debemos de pasar a tener estructuras un poco más flexibles y abiertas para la integración de estos cambios, porque no es solamente la integración de la tecnología. Estamos hablando también de la cultura de trabajo, la cultura de acercamiento a nuestros alumnos. Estos cambios son todavía más profundos y más complicados que simplemente la integración de la tecnología. ¿Y por qué cuesta tanto cambiar? Porque transformar una institución entera implica mucho más que comprar máquinas nuevas. Y la gente joven lo nota, por supuesto. De momento no. Desde que entré el plan de estudios ha sido el mismo y las materias. Solamente como en 2 materias incorporaron algo de inteligencia artificial, pero les hace falta como que adaptarse más al cambio constante del mundo. No siento que estemos preparados para un cambio tan importante, ni menos profesores, ya que la mayoría son de edad avanzada, que no están tan relacionados siquiera con el mundo tecnológico. Y esto es algo que nos toma desprevenido hasta la gente joven. Ahí aparece otra grieta. El alumno nació con un celular en la mano y el profesor aprendió a enseñar en otro siglo. Y eso nos lleva a la pregunta del título. Si la universidad se mueve lento, ¿quién marca el ritmo? Para responder eso, primero hay que entender qué está pidiendo el mercado. El mercado laboral de América Latina está cambiando por dentro y los números asustan un poco. El Foro Económico Mundial, en su informe Future of Jobs 2025, habla de un fenómeno que llaman churn. La palabra viene del marketing, donde significa pérdida de clientes. Aplicada al trabajo significa rotación brutal de empleos. Mira las cifras. Para 2030 se crearán más de 170 millones de empleos en el mundo, pero desaparecerán 92 millones. El saldo es abrumadoramente positivo, unos 78 millones de empleos nuevos. La trampa está en el medio, el 22% de los puestos va a moverse de lugar. Y si tu trabajo cae en ese 22%,
el saldo global te consuela poco. Hay otro dato que rompe el cliché de que la IA solo destruye empleo. Según Manpower Group, el 76% de los empleadores del sector energético y de servicios dice que no encuentra el talento que necesita. 3 de cada 4 empresas del sector no hallan a quién contratar. Sobran candidatos, pero faltan los adecuados. Esa brecha se llama brecha de habilidades. ¿Y cómo ven los jóvenes su propio futuro ante todo esto? Yo pienso que sí. A lo mejor muchas cosas contables se van a automatizar, pero pienso que todo va a evolucionar y aún así es muy importante la parte del juicio profesional y como el pensamiento crítico. Entonces, no creo que sea obsoleta tan rápido. Juicio profesional, pensamiento crítico, algo que una hoja de cálculo por sí sola no puede ofrecer. Por eso a mí me parece que hoy el desafío es formar personas, chicos, chicas, jóvenes, que sean capaces de aprender continuamente, esta capacidad de reinventarse, esta capacidad, la curiosidad. La pregunta para mí no es solo qué quieren estudiar los jóvenes, sino qué oportunidades reales tienen para construir sus proyectos de futuro. Fíjate en algo, la experta no habla de programar mejor, habla de reinventarse. Vamos a volver mucho sobre esa idea. Mientras tanto, los datos siguen apretando. Manpower Group dice que el 39% de las habilidades que hoy necesita un trabajador habrá cambiado para 2030. Y los equipos del futuro serán una mezcla de talento humano, tecnología y trabajo freelance. ¿Cuáles son esas habilidades que tanto importan? Casi siempre las blandas. Habilidades blandas. Suena vago, casi como a frase de coach. Mira esta ilustración. De un lado están las duras, lo técnico, lo que se aprende en un aula. Del otro, las blandas, lo humano, lo que cuesta copiar a una máquina. Las dos cuentan, por supuesto. Pero una de ellas se hace más valiosa. Harvard lo viene repitiendo desde hace años. Y un premio Nobel también, James Heckman, Nobel de Economía en el año 2000, lo dijo claramente. Las habilidades interpersonales predicen el éxito en la vida. Para él, el coeficiente intelectual explica menos de lo que creemos. La perseverancia, la empatía, el autocontrol, esas habilidades que no se miden en un examen, pesan tanto como la inteligencia. Y mientras más temprano se cultivan en la escuela, mejor. El Foro Económico Mundial llegó a listar 10 habilidades blandas clave. Entre ellas, el pensamiento crítico, la creatividad, la resolución de problemas complejos y la inteligencia emocional. Cosas difíciles de programar en una máquina. La gran diferencia en el futuro no va a ser precisamente la adquisición de un conocimiento laboral o una habilidad estrictamente para el mercado laboral o disciplinar. Creo que la gran diferencia en las personas que atendamos a los retos de nuestro contexto está en estas habilidades como resolver problemas complejos, trabajar en colaboración, comunicarnos de manera efectiva, aprender de manera continua y lo más importante, tener capacidad de análisis, de ser críticos, porque estamos en un mundo plagado de información. Un mundo plagado de información. Cuando todos tenemos acceso a las mismas respuestas, lo que más vale quizás es saber hacer las preguntas. En el contexto actual en que tenemos una inteligencia artificial replicando esas habilidades más técnicas, ¿no? Formales, diría que es el momento en que esas llamadas habilidades blandas se vuelven las más importantes, ¿no? Porque nos permite justamente traer elementos como pensamiento crítico, juicio ético, ¿no? La capacidad de colaborar, de navegar esta incertidumbre. ¿Quién lo iba a decir? ¿No? La máquina avanza en lo técnico y revaloriza lo humano. La era de la inteligencia artificial, a ver, lo voy a decir de esta manera, lo más humano se vuelve lo más estratégico. Entonces, las universidades efectivamente tienen que poner el foco en estas habilidades de forma explícita, pensamiento creativo, pensamiento crítico, especialmente en relación con las tecnologías y con la transformación digital.
el trabajo en equipo, trabajo colaborativo, cuestiones vinculadas con la ética de la inteligencia artificial, la privacidad de los datos, lo que podríamos llamar ciudadanía digital. Lo más humano se vuelve lo más estratégico y los datos del mercado respaldan esa frase. McKinsey señaló en 2025 que en apenas 2 años aparecieron casi 600 habilidades nuevas ligadas a la inteligencia artificial. La demanda de esas habilidades se multiplicó por 7. Antes ya había advertido que el 87% de las empresas del mundo enfrenta o va a enfrentar una brecha de habilidades. Más del 70% de esas habilidades nuevas sirven tanto para tareas que la IA automatiza como para las que no. La máquina reacomoda el trabajo humano y mientras eso pasa afuera, adentro de las aulas van a otra velocidad. Siento que deberían de ver cómo está el mundo actual y no clavarse en algo que ya está escrito hace 20 años, que es el plan de estudios, y pensar en algo que sí sea útil para los mismos estudiantes, porque como tú lo mencionas, los bootcamps ya están siendo una opción actual porque pues, no hay una carrera que esté 100% lista para lo que estamos viendo ahorita. Ahí asoma una palabra nueva en la conversación, bootcamp. Vamos a llegar ahí. Pero antes, una pregunta de fondo. ¿La universidad existe solo para servir al mercado? Aquí hay un debate viejo y necesario. Si las carreras se quedan obsoletas, la tentación fácil es decir que los jóvenes estudien solo lo que pide el mercado. Si una universidad se amolda a lo que las empresas piden hoy, dentro de un año esa demanda ya será otra. Sobre todo con la IA generativa moviendo el piso cada semana. Una carrera no puede ser solo un curso largo de empleabilidad. Y mientras los expertos debaten la filosofía, los jóvenes deciden con datos más terrenales. Pues que sea algo que me apasione, que me guste. De repente también influye un poco que me dé buen dinero, ¿no? Porque tampoco quiero vivir en las calles, pero más que nada que sea algo que me guste. Pasión y bolsillo, la eterna balanza cuando tienes 18 años. Pero hay una brecha importante entre lo que sueñan los jóvenes y lo que necesita su país. En Costa Rica, por ejemplo, las carreras más deseadas en los últimos años han sido medicina, administración, psicología, sistemas y derecho. Son carreras tradicionales y además algunas de las más saturadas. Mientras tanto, la Agencia de Promoción de Inversiones del país, el CINDE, asegura que los perfiles más demandados están en áreas como ingeniería informática, industrial, mecánica y gestión empresarial. Elegimos pensando en ayer, pero el mercado ya es otro. ¿Quién accede a la tecnología y quién no? Eso condiciona muchísimo antes de que el joven elija carrera. Vamos a lo que todos quieren saber. ¿Cuáles son las carreras del futuro? Aviso de entrada, nadie tiene una bola de cristal, pero Internet está lleno de listas. Primero, las atemporales, las que se van a necesitar sí o sí. La salud encabeza. Medicina, psicología, nutrición, enfermería. La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos calcula que la demanda de enfermeras subirá un 46% para 2031. ¿Por qué? Porque la gente vive más, pero se sigue enfermando y necesitan más atención y cuidados. Lo vimos ya en otro episodio de Cómo te afecta. A la salud se suman otras que no van a desaparecer. Las artes culinarias, con un crecimiento del 15% para 2031 solo en Estados Unidos. El turismo y todo lo que lo rodea, la economía y los negocios. La comunicación digital y el marketing y el medio ambiente, con las energías renovables al frente. Mira esta lista: salud, gastronomía, turismo, economía, comunicación digital, medio ambiente. Todas, sin excepción, ya están marcadas por la inteligencia artificial. Y luego están las carreras donde la IA es la protagonista absoluta. El Harvard Business Review apunta a 2040 con nombres concretos: Big Data, ciberseguridad, blockchain, ingeniería de robótica, biotecnología y salud digital. Esta otra ilustración agrupa los grandes campos con más tecnología por dentro: las ingenierías en todas sus ramas, la ciencia de datos,
la tecnología de la información y la propia inteligencia artificial, que ya es una carrera en universidades de Asia. La Oficina de Estadísticas Laborales calcula para la ciencia de datos un crecimiento del 35,8% hacia 2031. Para la informática, un 15%, con casi 683.000 nuevos empleos. Y la gente joven se guía por estas listas para elegir. Y por mi papá más que nada, porque él fue médico y me gustaría ser como él. Y más que nada siento que es una carrera hermosa, que siempre ayudar a las otras personas me ha gustado. Y siento que la medicina es la mejor forma que tengo para ayudar en una sociedad. El ejemplo de un padre pesa más que un ranking, ¿no? Es algo muy humano. Siento que realmente es una carrera a la cual la inteligencia artificial como tanto no va a afectar, o por lo menos va a saber sobrellevar el trabajo. También hay un cálculo silencioso en cada decisión. ¿Me va a reemplazar la máquina? A los 16 años, Fabricio, a quien recién vimos, ya se hace esa pregunta. Ya sabemos qué se va a necesitar. La pregunta ahora es si nuestras universidades están haciendo algo al respecto. Empecemos por una foto regional. El Latin American University Rankings 2026 de Times Higher Education muestra una asimetría enorme. Brasil domina, con 7 universidades entre las 10 mejores y la de Sao Paulo en primer lugar. Chile tiene a la Católica en el puesto 3, México coloca 2 en el top 10. Colombia y Ecuador asoman en el top 20. Una semilla mejor para una comunidad rural no aparece en ningún ranking mundial, pero cambia vidas. Donde hay inversión sostenida, hay buenos puestos. Donde se recorta, se cae. Es casi una ley física. Este dato del Índice Mundial de Innovación 2025 lo deja claro. Por primera vez incluyó un indicador de vínculo entre universidad e industria. Y por primera vez Asia Central y del Sur le pasaron por delante a América Latina. La conclusión es dura. La región invierte en educación, pero le cuesta convertir esa inversión en innovación real. Algo se rompe entre el aula y los laboratorios. Y sin embargo hay luces, muchas. Mirando el lado positivo, o sea, tenemos países en una industria aeronáutica compitiendo con Airbus, con Boeing, que sale de estos centros de educación. Toda la industria del fintech, también América Latina y Caribe está dando pasos, ¿no?, muy significativos en innovación. Temas de medio ambiente, energías limpias, trabajos de investigación con hidrógeno verde, con soluciones que salen de experiencias, de conocimientos ancestrales. Muchas de nuestras instituciones ya están dando respuestas, ya están innovando. Aviones, fintech, hidrógeno verde, saberes ancestrales puestos a investigar. La región produce más de lo que se cree. Hay ejemplos con nombre propio. El metaverso, aplicado al aula en la Universidad Técnica Federico Santa María en Chile. Tutoría con IA generativa en Anáhuac Online en México. Microcredenciales apilables en la Universidad de los Andes en Colombia. Y planes de aprendizaje personalizados con IA en la Universidad Estatal de Arizona en Estados Unidos. La clave que aparece una y otra vez es colaborar. Universidades que dejan de competir y se unen. Si sabemos qué falla y qué funciona, toca lo más importante. ¿Qué hacemos? Esta es la parte que más te sirve a ti que estás escuchando y quizás eligiendo carrera. Por eso le damos más espacio. Esto parece una carrera contrarreloj. El mercado corre adelante, la universidad viene detrás. Y los jóvenes lo sienten. Pues buscar incorporar más todo esto y poner ejercicios o casos prácticos que nos haga necesario llevar a cabo estas nuevas herramientas. La primera solución es la más obvia y la más difícil: transformar los modelos educativos. Y eso empieza por entender que la educación ya no cabe en ciclos cerrados. Antes la vida iba en orden. Primero estudiar, luego trabajar. Ahora las dos cosas pasan al mismo tiempo. De ahí salen formatos nuevos. Microcredenciales, bootcamps, programas de ciclo corto entre 6 meses y 2 años, cursos intensivos que enseñan una habilidad concreta y rápido,
funcionan como complemento de la carrera tradicional, no las reemplazan. A través de la UNESCO me tocó participar en una definición del concepto de las microcredenciales y creo que de lo más valioso que daba esta definición es que la microcredencial iba a permitir adecuar la necesidad del contexto a una necesidad flexible y veloz de formación de la competencia por parte de los alumnos. Pero muy importante, siempre avalada esa formación por instituciones que le den credibilidad, porque hoy estamos plagados de información, de microcredenciales, de muchas organizaciones que quizás no tienen la solidez, pero tampoco tienen la precisión académica para formar. Ojo con eso, ¿no? Un curso rápido sirve si detrás hay una institución seria, si no, es un diploma de adorno. Para la UNESCO, el cambio de fondo tiene un nombre: aprendizaje activo. Necesitamos una reorientación hacia lo que se llama aprendizaje activo, ¿no? Centrado en el estudiante, que esto nos permite como fortalecer esas capacidades que decía antes de resolver problemas complejos que tenemos muchos hoy, crear, liderar, comunicar. Y esto solo, yo diría, ocurre cuando los estudiantes se sienten agentes activos, ¿no? de su propio aprendizaje. Deuda cognitiva. Anota esa palabra. Si usas la IA sin pensar, sin base, el cerebro se atrofia. Te vuelves operador de una máquina que no entiendes. Y eso, a largo plazo, lo pagas caro. La segunda gran solución pasa por la plata. Sin inversión, todo lo anterior es un deseo. Si miramos el promedio global de la inversión pública en educación superior, como decía, estamos sobre el 0,8% del PIB. ¿Vale? El promedio de la OCDE es como del 4,7%. ¿Vale? Esto está generando como una presión creciente muy fuerte sobre las instituciones de educación superior para que continúen expandiéndose, ¿no? Y a la vez mantengan la calidad. En muchos casos vemos que la presión está ganando y se expande la matrícula, pero se deterioran las condiciones de enseñanza, de investigación y el bienestar estudiantil. La diferencia es brutal. Casi 6 veces menos inversión que los países ricos y aún así se les pide más estudiantes y más calidad. Algo tiene que ceder y muchas veces cede el bienestar de los propios estudiantes que nos están escuchando. La tercera solución es colaborar entre universidades, entre países, con la industria. La UNESCO impulsa redes regionales para eso. Que la industria diseñe junto a la universidad el plan de estudios desde el inicio. Codiseño. Esa es la apuesta. Y la cuarta, la que más te toca a ti, decidir de forma estratégica. Lo que necesitamos es pasar, yo diría, de modelos de planificación de fuerza laboral basado a veces en temas obsoletos, paradigmas obsoletos, hacia una vinculación dinámica con estos mercados laborales. ¿Qué quiero decir? Vincular universidad con mercado laboral de manera, por ejemplo, con todo el movimiento de las incubadoras, ¿no? Vinculado a procesos de innovación, buscando oportunidades de emprendimiento. Y eso es un círculo que tiene que estar en constante retroalimentación, porque como decía, está en constante cambio. Un círculo en constante retroalimentación. Esa es la mejor imagen de la educación del futuro. Nunca termina. Y antes de cerrar, escucha a los propios jóvenes, porque ellos ya entendieron algo que a muchas instituciones les cuesta. Las medidas que se deberían tomar sería enseñar a hacer un buen uso de la tecnología, el no abusar de estas herramientas, ya que se intenta prohibirla, pero es algo de que ya no se puede prohibir, ya está ya se está utilizando. Entonces no se tendría que enseñar a hacer un buen uso más que la prohibición. Igual me da cosa porque yo soy más como chapala antigua, no me gusta mucho lo de la IA, porque no sé, yo prefiero tener la hoja, el lápiz y escribir yo, pero igual uno no puede ser ajena a la inteligencia artificial porque es como la base de todo ahora. Entonces igual uno tiene que ir aventurándose en eso y lo he tratado de incorporar ahora. Considero que sí se debería mejorar un poco la preparación desde el estudiante para ser adaptada en el mercado laboral, ya sea con certificaciones o verificaciones que los cursos que se estén dando estén totalmente relacionados con el mercado laboral que se están pidiendo en este momento.
Volvamos al inicio. Una habilidad técnica dura hoy unos 5 años. Suena a mala noticia, pero tiene otra lectura. Si lo técnico caduca rápido, queda algo que no caduca: tu capacidad de seguir aprendiendo. Los humanos solemos ser geniales adaptándonos. La curiosidad y el pensamiento crítico pesan más que cualquier dato memorizado. Lo vimos durante todo el episodio. Lo más humano se vuelve lo más estratégico. Las universidades de la región tienen una tarea enorme: volverse flexibles, invertir, colaborar y dejar de ser, como dice ese ranking, receptoras pasivas del cambio. Convertirse en arquitectas de una educación con la mirada puesta adelante. Y tú, que quizás estás eligiendo qué estudiar, tienes una sola brújula confiable. Busca lo que te apasiona, pero con los ojos abiertos al futuro. Ninguna lista de internet va a decidir por ti. ¿Y a ti te preparó tu universidad para el mundo real? ¿O sentiste que llegaste tarde a la fiesta? ¿Estudiarías hoy lo mismo? Cuéntanos en los comentarios. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.